cuando uno tiene 3 o más grupos. En realidad, también se puede aplicar para 2 grupos, pero es más complicado que el teste que vieron ayer. Entonces, este tipo de herramienta que se llama análisis de la varianza, o ANOVA o ANAVA, según las transformaciones de idiomas, se usa mucho más cuando uno tiene 3 o más grupos. Y para eso vamos a hacer, antes de entrar con el modelo específicamente y con el ejemplo, vamos a hacer una pequeña aclaración. Vamos a partir de un material que aparentemente es lo suficientemente homogéneo, y si no, vamos a asumir lo que lo es, para que todo esto de lo que hablaron recién ustedes, de controlar variables y qué sé yo, lo dejemos para más adelante, ¿sí? Y vamos a empezar con un ejemplito, como para en él encontrar esas definiciones de las que hablaron recién con Arnaldo. Dice: un criador de cerdos quiere comparar si la modalidad de la crianza, en cuanto a alimento, disponibilidad de agua, horarios, etcétera, afecta al aumento de peso logrado por sus animales. Para ello dividió de manera aleatoria a los animales en 3 grupos, y a cada uno de ellos se procedió a aplicar alguno de los 3 diferentes modos de crianza. Luego de un tiempo, se pesó a todos los animales, siendo la variable de respuesta la diferencia de peso expresada en kilogramos. Bueno, y antes de hablar propiamente de esto, vamos a ver algunas definiciones. Vamos a asumir, en primer lugar, que todos estos cerdos tienen aproximadamente la misma edad, aunque vamos a charlar que sí le hemos tomado el peso inicial, ¿sí? Aquí no está explicado, pero como después la variable de respuesta es diferencia de pesos, entonces es asumible que se tomó el peso inicial de cada uno de los cerdos. Por eso dice que dividió de manera aleatoria a los animales en los 3 grupos, ¿sí? En 3 grupos porque tiene 3 modalidades de crianzas diferentes. Modalidades de crianza en cuanto a qué alimento le da, cómo le da el agua, cuáles son los horarios que respeta, etcétera, etcétera. Seguramente espacios que tienen los animales también para moverse incluso. Entonces, tenemos aquí como unidad de observación o de experimentación, que es uno de los conceptos que vieron recién con Arnaldo, es cada uno de los cerdos. La variable de respuesta dice que es la diferencia de peso, o sea que tengo un peso inicial y un peso final, pero voy a tener un solo valor después de variable de respuesta, que es esa diferencia de peso logrado. La variable independiente, que nosotros vamos a llamar factor, porque es cualitativa, que es la modalidad de crianza, y tenemos una modalidad tipo A, una modalidad tipo B, una modalidad tipo C. Y dentro de ellos, réplicas, es decir, varios cerdos dentro de cada una de estas modalidades. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Genial. Bueno, entonces, fíjense, para cada modalidad hubo 45 para el primer caso, 37 para el segundo, 33 para el tercero, y lo que tenemos como dato es cuál es el promedio de esa diferencia de peso para cada una de estas modalidades y cuál es el desvío estándar. Lo cierto es que a nosotros no nos interesa saber cuánto tienen de promedio cada modalidad, sino si hay diferencias significativas entre esas medias. Eso es lo que vamos a buscar a través de esta herramienta que, como les decía, se llama análisis de la varianza, ANAVA o ANOVA. Ya vamos a ver cómo funciona. Un detalle es que, si bien todas las modalidades no tienen la misma cantidad de réplicas, y sería una buena forma de hacerlo, no necesariamente tienen que tener la misma cantidad, ¿sí? Uno sugiere, sobre todo como estadísticos sugerimos siempre, que comiencen con la misma cantidad y con un N importante, como son estos casos, pero por ahí
hay casos, espero que no haya sido el de este ejemplo, en donde el animal uno debe descartarlo de la experiencia porque aparece con alguna patología o porque, no sé, en casos de experimentos con ratas, estas mueren o cosas por el estilo, o incluso con plantas que se secan. Entonces, terminamos teniendo lo que se llaman diseños desbalanceados, es decir, diseños donde la cantidad de réplicas que hay hacia adentro de cada nivel del factor no es la misma. Siempre lo importante es que haya varios dentro de cada nivel del factor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner a prueba a través de este juego de hipótesis? Porque, como todas las herramientas que estamos hablando últimamente, son pruebas de hipótesis. Acá también. Solo que en esta prueba de hipótesis nosotros tenemos en juego 3 medias, porque lo que queremos saber es si hay diferencias a nivel poblacional de las medias de estas 3 modalidades. Entonces, la hipótesis nula que vamos a plantear es que las 3 medias poblacionales, es decir, mu de la modalidad A, mu de la modalidad B y mu de la modalidad C, son iguales entre sí, contra, decimos, la alternativa de que una de ellas sea diferente. Con que una sea diferente porque es más grande o porque es más chica, ya es suficiente. A eso es a lo que apuntamos, a encontrar cuál es la media que hace la diferencia, ¿sí? Ya sea porque es la que más logra aumentar de peso o porque la que menos logra aumentar de peso. No importa, eso lo vamos a ver obviamente más adelante, pero sí buscamos encontrar alguna diferencia significativa, que es el término que se usa para estas cosas. Entonces, lo que proponemos es, y acá hago una acotación, la variable de respuesta tiene distribución normal. Y eso ustedes ayer lo vieron varias veces, incluso vieron el test con el cual se prueba esta normalidad. ¿Se acuerdan el nombre del test? Uno de los tests que hay. Shapiro-Wills. Shapiro-Wills, correcto. O sea, acá vamos a partir de que esa variable de respuesta se comporta de manera normal. Ya vamos a ver qué pasa si no lo es, ¿sí? Y entonces el análisis se llama análisis de la varianza, que es una prueba de hipótesis para comparar 3 o más medias poblacionales y al mismo tiempo, porque fíjense, perdón, acá, yo tengo un juego de hipótesis que incluye 3 medias. Podría, si se me ocurriera, intentar con el test T, y entonces haría mu sub A versus mu sub B, iguales contra distintos, mu sub A versus mu sub C, iguales contra distintos, y mu sub B contra mu sub C, iguales contra distintos. Debería aplicar 3 veces el test T para ver en dónde habría diferencias. ¿Por qué eso no se hace? Recién Arnaldo les contaba, y lo vieron ayer con Silvia, de que hay un concepto que es la potencia de la prueba. Si uno repite la misma herramienta con la misma base de datos varias veces, pierde esa potencia del test. Entonces, por eso es que cuando uno tiene más de 2 medias que comparar, no hace uso del test T, sino que directamente, esperen un cachito, me acabo de acordar que no puse a grabar, así que necesito volverme un poquito atrás. No, pero lo puso Arnaldo, Anita. Genial, qué bueno, gracias. Yo ahora me doy cuenta que yo no lo había puesto y bueno, acá sigo. Entonces, disculpen. Como él me encargó eso a mí y yo no lo hice, bueno, ¿se ve? Sí. Genial. Entonces, le decía que cuando uno tiene que comparar 3 o más medias, no hace uso de la herramienta del test T, sino que usa este análisis que se llama análisis de la varianza, que estamos viendo la modalidad más sencilla, digamos. Y esta prueba lo que hace es buscar diferencias significativas de una variable que es cuantitativa frente a condiciones diferentes de variables cualitativas.
Las condiciones diferentes de las cualitativas serían los niveles del factor, que en este caso teníamos un factor que era la modalidad de crianza con 3 modalidades diferentes. Por eso tenemos media mu sub A igual a mu sub B igual a mu sub C, como el planteo de la hipótesis nula, contra la alternativa de que al menos una de ellas sea diferente. Esta herramienta usa un valor F, se llama un estadístico F, que es de Fisher, y si ese estadístico F es lo suficientemente grande, me está diciendo que hay al menos una de estas medias que es diferente al resto. ¿Es grande? Bien. Obviamente los software lo que hacen es darnos un valor P a través del cual nos dicen si ese valor F es grande o es chico. ¿Cómo? Y si el valor P es muy chico, es porque realmente hay diferencias significativas. Cuando un valor P es muy chico, cuando es menor que el nivel de alfa que nosotros hemos decidido. Ustedes vieron ayer con Silvia que cuando uno desea hacer una prueba de hipótesis, cualquiera sea esta, debe definir el nivel de significación, es decir, el máximo error que está dispuesto a cometer cuando quiere tomar una decisión. Bien, ese nivel de error, llamado nivel de significación, es el alfa, que se usa muchísimo a nivel del 5%. Puede ser más alto, puede ser más bajo, eso queda a criterio de quien toma las decisiones, pero es bastante común este valor del 5%. Y entonces decíamos, si el valor P es menor que ese 0,05 que dispusimos que vale alfa, entonces es porque al menos una de estas medias es diferente al resto. Y esa comparación es la que nos va a permitir tomar la decisión. Bien, fíjense que acá lo que tenemos es nuevamente las medias y los desvíos estándar de cada una de las muestras de cerdos tomadas, porque obviamente nuestra toma de decisiones es acerca de toda la población, es cuál es la modalidad de crianza que a mí me va a convenir instalar en el establecimiento para lograr el aumento de peso. No quiero comparar estas muestritas y quedarme con eso, sino que quiero hacerlo extensivo hacia toda la población. Y aquí abajo tenemos un gráfico, que es el gráfico de medias más o menos desvíos que vieron con Arnaldo los otros días, y que lo que me muestra es que realmente las 3 medias parecen estar lo suficientemente alejadas entre sí, e incluso los desvíos estándar ni siquiera se alcanzan a solapar, como para que yo pueda creer que entre un grupo y el otro podría no haber diferencias. Pero esto que yo veo a ojo lo tengo que tener bien cuantificado. Y esa cuantificación me la va a dar el valor de P. Entonces, cuando yo le pido al software esto, el software me va a hacer esa comparación. Y acá hacemos un pequeño paréntesis. Fíjense que acá tenemos representadas las 3 muestras de las que hablábamos recién. ¿Sí? La muestra de la modalidad A, la muestra de la modalidad B, la muestra de la modalidad C. Lo que el sistema va a hacer, lo que la herramienta va a hacer, va a medir si esas distancias marcadas por estas llaves son lo suficientemente amplias como para que yo pueda reconocer más de una población a través de ellas. Es decir, si realmente los valores son como la gráfica intenta mostrarme, yo acá debería tener 3 poblaciones diferentes. Una bajo la modalidad de crianza A, otra bajo la modalidad de crianza B, y una tercera, y aparentemente la más efectiva, bajo la modalidad de crianza C. Si el gráfico hubiera sido el que yo tengo aquí abajo, donde medias más menos desvíos estándar están casi dentro del mismo rango de valores, es muy posible que esas diferencias no hubieran dado significativas. Yo no quiero decir que las de arriba ya me den, ¿sí? Vamos a esperar los resultados del valor P del análisis de varianza, pero sí estoy segura que ustedes notan la diferencia entre
las distancias de medias más desvíos en el gráfico de arriba y las distancias entre medias más menos desvíos en el gráfico de abajo, ¿sí? Esas distancias entre medias respecto de la distancia total del grupo es lo que hace el F en su cuenta, ¿sí? Esa F se compara con un valor de una tabla de Fisher, obviamente, y de ahí surge el valor P, que nos arroja el análisis de varianza. Y acá tenemos la salida del análisis de varianza, tal cual ustedes la van a ver ahora cuando hagan la práctica con Nicolás. Fíjense que el cuadro de análisis de varianza tiene un formato muy particular, siempre tiene una columna que es la fuente de variación, una columna que es suma de cuadrados, una columna que es grados de libertad, los cuadrados medios, el valor de la F y el valor P, que es el que nos va a ayudar a tomar las decisiones. Bien, lo que el análisis de la varianza hace es, a partir de la variación total que hay de los datos, recién Armando les decía, si yo tengo varias unidades de experimentación bajo un mismo tratamiento, ¿deberían darme todos el mismo resultado? Y alguno de ustedes dijo no. Bien, esa diferencia que hay entre las respuestas de todas las unidades de observación es la variación total o es la suma de cuadrados totales que tenemos aquí abajo. Esa suma de cuadrados totales, el análisis de varianza las descompone ortogonalmente, es decir, de manera independiente, entre lo que le puedo echar la culpa, digamos, al factor que estoy poniendo en juego, en este caso la modalidad de crianza, y lo que no, se debe a alguna otra cosa, alguna otra razón que ande dando vuelta por ahí, que seguramente es una variable que yo no estoy controlando y que por lo tanto la voy a denominar error. Si ustedes mentalmente hacen la cuenta, este 8.159 más 14.000 y pico, casi 15, me dan estos 23.000 de aquí abajo. Es decir, estos 23.000 de la suma de cuadrados totales se ha descompuesto en una suma de cuadrados del error y una suma de cuadrados que es debida al modelo, o en este caso al factor que se llama modalidad de crianza. Lo que vamos a comparar es si este 8.150, que está repartido en 3 grupos, y por eso acá tengo 2 grados de libertad, porque pierdo 1 al hacer las comparaciones, tiene mucha más explicación que los 14.000 dividido 112, que son 233. Este cociente es el que hace el F, 4.079 dividido 133. El resultado es este 30,49, es decir, cada columna se genera a partir de alguna cuenta hecha sobre la columna anterior. ¿Sí? De esta forma, este 30,49 de valor de F, que no tiene ninguna dimensión, porque es un valor de una variable aleatoria generada, fabricada por el sistema para poder encontrar estas diferencias, me arroja un valor de P, y esto sí es importante, menor al 0,0001. O sea, súper chico este valor de P. Ese valor de P me está diciendo que si yo decido tomar la decisión de rechazar esta hipótesis nula que planteé en un principio y por lo tanto quedarme con la alternativa, me equivocaría en el 1 cada 10.000 veces que tome la decisión. Por lo tanto, no me cabe duda que me conviene rechazar esa hipótesis nula, que esa hipótesis nula no es cierta para este juego de valores que tengo. Con lo cual estoy diciendo que al menos una modalidad me arroja una media poblacional diferente. Esa mu sub i simboliza a alguna de estas 3 medias que por el momento no sé cuál es o cuáles son las que son diferentes entre sí. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Genial. Una vez más, no vemos
fórmulas ni nada de cómo se calculan cada una de estas cosas, solamente les comenté que la F surge como el cociente entre todos estos dos cuadrados medios y que cada cuadrado medio surge como el cociente entre la suma de cuadrados y el grado de libertad correspondiente, porque obviamente todas estas cuentas, gracias a los software y a las deidades, diría Arnaldo, en que cada uno creemos, las hace justamente el software y no hay que hacerlas a mano, como hace algunos años atrás. Bien, hasta acá entonces hemos llegado a la conclusión de que tenemos alguna modalidad que me da una media diferente, que me arrojaría algún valor diferente de promedio en la diferencia de peso de estos cerdos. Obviamente que con eso no me alcanza como conclusión, ¿sí? Sino que ese aumento de peso lo tengo que ir a encontrar a dónde está, ¿sí? ¿Cuál es la diferente entre todas estas? Y fíjense que acá aparecen ejemplos diferentes. Este es el que nosotros tenemos en nuestro ejemplo y ya vamos a volver a él. Pero podría haberse dado modalidad A versus casi un mismo grupo de B y C. O modalidad A y B versus C. O una escala de valores en donde no hay un corte tan taxativo. Si yo miro el gráfico de arriba a la derecha, no me cabe duda que las modalidades B y C aparentemente tendrían el mismo aumento de peso y sería mejor que la modalidad A, en cuyo caso modalidad B o C estaría muy bien para recomendar. Y ahí el criterio de cuál de las dos modalidades elijo queda a criterio justamente de cada estanciero, digamos, ¿sí? De cada establecimiento. Diferente es el caso del gráfico del inferior de la izquierda. Aquí A y B aparentemente tienen rendimientos, crecimientos o aumentos de peso similares, pero C sería quien haría la diferencia con un aumento de peso más marcado. Entonces, C debería ser el tratamiento que yo recomiende. En el caso de este cuarto gráfico, es como que hay un crecimiento paulatino de esos pesos y A y B forman un mismo grupo, mientras que B y C también forman un mismo grupo. Por lo tanto, es como que B por ahí se comporta tan mal como la modalidad A o tan bien como la modalidad C. Es como que B tiene mucha más variación en sus respuestas y por eso puede compartirse en ambos grupos. Si volvemos al ejemplo que nosotros teníamos, en donde francamente en el gráfico se notan estas tres medias muy diferentes entre sí, es como que no caberían dudas, pero a esto nuevamente lo tenemos que cuantificar, de que la modalidad A es la que menos aumento de peso logró, le sigue la modalidad B y sin ninguna duda la modalidad C es la que mejor diferencia de pesos logra. ¿Cómo sé esto si yo no tuviera el gráfico tan claro como es en este primer caso? Bien, a continuación del análisis de la varianza, puedo pedirle a Infostat o al software que use un test que se llama a posteriori. Hay varios, uno de los más comunes es este test de Tukey, se llama, donde Tukey lo que hace es comparar las medias de A2, justamente. Es decir, a ver, A con B, ¿cuánta diferencia tienen? ¿Es importante esa diferencia como para que yo pueda, como en este gráfico, mostrar dos grupitos separados o no? Y para eso compara las medias de A2 y les arroja una letra. Cuando dos tienen la misma letra es porque pertenecen a un mismo grupo. En este caso me hubiera dado la letra A para la modalidad A y la letra B para las modalidades B y C. Acá compartirían la letra B si este hubiese sido el resultado de nuestro problema.
Como nosotros veníamos viendo, el resultado de nuestro problema aparentemente son 3 grupitos diferentes y eso es lo que me marca con las letras A, B y C. Como lo que yo busco como objetivo de mi problema es encontrar aquella modalidad de crianza de cerdos que logre aumentar el peso de estos de manera más significativa, lo que me conviene es la modalidad C, cuyo peso, o mejor dicho, cuyo aumento de peso promedio está en el orden de los 70 kilos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Por lo menos cuando hice mi tesis de licenciatura, esa fue una de las partes que me costó un poco, pero al final es solamente hacer una comparación, es como usted decía. Por ejemplo, en el cuadro que usted tiene arriba, que están los dos juntos, uno podría decir que B y C son iguales en comparación a A, que es el primero que está allí. Igual manera, entonces, no sé si podíamos ver cuadritos del ejemplo o todavía está ahí. Ajá. Ese. Ajá. Entonces, en el que está en la parte inferior izquierda sería A y B son iguales, diferentes a C. Y Exacto. acá, pues, ajá, entonces el otro cuadro que sigue, creo que ahí ya los 3 serían iguales casi, porque se juntan. Si tuviesen un solo círculo, serían los 3 iguales. En este caso, te da A y B un grupo que recibirían ambos la letra A, y B y C otro grupo que recibirían ambos la letra B, en cuyo caso la modalidad B va a tener 2 letras, 2 grupos. Ajá. Entonces A y B serían iguales, B y C serían iguales, a diferencia de A y C que son distintos. Exacto, tal cual. Okay. ¿Se entiende esto? Un tema importante en esto es que en este caso nosotros elegimos la modalidad C porque nuestro objetivo es encontrar aquella modalidad de crianza que más aumento de peso me dé. Pero si mi problema no fuera criar cerdos para engorde, sino, no sé, encontrar el insecticida que menos cantidad de parcelas atacadas me produzca, entonces ahí tendría que elegir a través de la media de menor valor. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí, perfecto. Bien, o sea, uno tiene siempre que tener en claro cuál es el objetivo de su problema para saber para qué lado de esta tablita de Tukey debe empezar a elegir, si por las medias más bajas o por las medias más altas, ¿sí? Incluso el Infostat te permite que lo muestres así, si querés, o sea, si hubieses Sí, querido sí. que el más alto, digamos, sea A, o sea, te diría que el grupo C le pertenece la letra A, sería. Totalmente. Totalmente. Bien. Un tema importante del que yo hablé al principio, pero muy por arriba, es que dijimos que la variable de respuesta para aplicar esta herramienta del análisis de varianza debía comportarse de manera normal. ¿Por qué es eso? Porque esta herramienta tiene una serie de requisitos entre los cuales está la normalidad de la variable. Entonces, lo van a ver con Nico dentro de un rato, obviamente, pero una de las ítems que uno no puede obviar es probar si esta variable, diferencia de peso, que es con la que nosotros estábamos trabajando, se comporta como una normal. En realidad, los requisitos propios de esta herramienta no hacen referencia en la parte teórica a la variable de respuesta propiamente dicha, sino a los errores que ésta arroje. En realidad, la mayoría, por no decir todos, los supuestos que en estadística debemos verificar
para cada una de las herramientas que usemos, siempre están relacionadas con el error que la variable de respuesta nos deja como medición, digamos, de aquellos factores o de aquellas variables que no terminamos de controlar, ¿sí? Entonces, para poder poner a prueba un análisis de varianza, yo debo estar segura que la variable con la que parto es una variable cuantitativa continua que se comporta de manera normal. Hay otros requisitos más, los van a ver con Nicolás ahora, que tienen que ver con cómo se distribuyen los datos dentro de cada grupo, tiene que haber una homogeneidad en la variabilidad de estos datos, tienen que ser independientes, es decir, yo no puedo usar al mismo cerdito para pasar por las distintas modalidades, porque obviamente las variables de respuestas ahí no van a mostrar la independencia que es indispensable para poder cuantificar bien estos errores. Entonces, pero es como que el que sobresale de estos requisitos es la normalidad, que como ustedes bien dijeron hace un rato, la podemos probar, por ejemplo, a través del test de Shapiro-Wilks. La pregunta es, ¿qué pasa si la variable con la que trabajo no se comporta de manera normal? Muchas variables de respuestas, a pesar de que son numéricas, pueden, y de hecho lo hacen, comportarse de una manera no normal. Por ejemplo, en lo que le estoy mostrando ahora en otro ejemplo. Dice, otro productor agropecuario quiere comparar si la modalidad de crianza resulta más efectiva para los animales de su campo. Para ello dividió de manera aleatoria los animales en 3 grupos y a cada uno de los grupos se le procedió a realizar uno de los diferentes modos de crianza. Luego de un tiempo procedió a puntuar a cada animal según la contextura, el peso, el andar y otros criterios en una escala que va del 0, que es el que tiene peor aspecto el animal, al 10, que es el que tiene un buen aspecto. Entonces, como que acá yo le estoy dando un puntaje. Y un puntaje no es una variable continua, en primer lugar, y en segundo lugar, no se va a comportar nunca de una manera normal. Entonces, es como que me siento atada, no puedo usar ese test que veíamos recién, que es el test de análisis de la varianza, ¿sí? Porque obviamente esta variable no me va a arrojar errores que se comportan según una campana de Gauss. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo hacer nada? No, claro que puedo hacer y puedo hacer mucho. Lo que no puedo hacer es comparar estas 3 modalidades a través de las medias, que es lo que veíamos recién en el análisis de varianza. Pero ustedes vieron ayer que cuando uno quiere comparar grupos cuya variable no se comporta como una normal, lo hace a través de otra medida de posición, que es la mediana. ¿Sí? Lo vieron con Mariano al tema, vieron un test en donde lo que hace es rankear las medianas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, sí, acá estamos presentes. Mandan manitos, Ana, mandan manitos de que sí. Dije el sí, pero tenía el micrófono apagado y me parece que tengo el micrófono apagado, pero sí. Bueno, genial. Ese mismo test que ustedes vieron ayer con Mariano, que era para comparar 2 medianas, lo vamos a ver como extendido ahora, porque es para comparar 3 o más medianas. Es el equivalente al análisis de la varianza, pero cuando uno no tiene una variable que se comporte de manera normal, y entonces, en lugar de comparar en el juego de hipótesis que las medias poblacionales sean iguales entre sí, lo que vamos a hacer es comparar las medianas entre sí. Entonces, el juego de hipótesis será que la mediana de la modalidad A es igual a la mediana de la modalidad B, igual a la mediana de la modalidad C, contra la alternativa de que al menos una de esa mediana es diferente al resto. Y en ese caso, el test recibe el nombre de test de Kruskal-Wallis. Tiene, digamos, las mismas características que las que veíamos recién del análisis de la varianza,
hace una prueba, no F en este caso, sino calcula un valor H, que también lo saca de rankear los valores de la variable, que volvemos a decir, si bien es una variable cuantitativa, no se comporta de una manera normal, y entonces lo que hacemos es comparar las medianas de estos grupos a través de un estadístico H. Si ese estadístico H es lo suficientemente grande, nos arrojará un valor P lo suficientemente chico que nos permitirá tomar la decisión que estamos buscando. Y entonces, fíjense, esta es la salida del Kruskal-Wallis que van a hacer también ahora en un ratito con Nicolás. Yo me estoy adelantando en sus pantallas. Y acá lo que tenemos es, para la variable puntos, porque en realidad era un puntaje lo que les daba a cada cerdo, para la modalidad A, con 45 cerdos, la mediana, que es lo que me interesa estudiar, me dio 6, para el grupo, la modalidad B me dio 6, y para la modalidad C me dio 5. El estadístico H dio 34, y eso arroja un valor de P de 0,0001. Es decir, lo suficientemente chico como para que yo pueda decir que al menos una mediana es diferente al resto. Y estoy como recién. Yo quería buscar diferencias, pero también quería saber a dónde estaban estas diferencias. Entonces, lo que hace es ahora graficar, no un gráfico de media más menos desvío, porque no es la media ya lo que comparamos, sino un gráfico de box plot. ¿Por qué un gráfico de box plot? Porque ese es el gráfico que me va a mostrar dónde cae la mediana. Y fíjense, este box plot del medio está bastante simétrico dentro de todo, me muestra que la mediana está aquí, a nivel del 6. ¿Sí? Un poquito corrido según ellos, pero bueno, eso dice el gráfico. En este, la mediana quedó aquí, pegada al cuartil 1. Y en este, la mediana quedó aquí, pegada al cuartil 3. A pesar de eso, a pesar de que aquí hay dos medianas que coinciden, ¿sí? Y en este caso no, los rangos, el rankeado de esos valores, dan lo suficientemente diferentes como para que yo pueda decir que el grupo A tiene, el tratamiento C tiene la modalidad más chica, de menor rangos, o sea, con menos puntajes. La modalidad B es la que tiene en segundo lugar. Y por último, la modalidad A es la que tiene los puntajes más altos. ¿Sí? Si bien en las medianas entre el grupo A y el grupo B no hay diferencias, sí las hay entre sus rankings, que es lo que usa en realidad el test de Kruskal-Wallis para encontrar diferencias a través del rankeado de sus valores. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo quisiera decir cuál es la modalidad de crianza que me genera animales con mejor contextura, con mejor postura, con mejor pelaje, con mejor andar, debería elegir la modalidad A, que es la que me da los puntajes más altos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Genial. Nuevamente, lo que vemos es el valor H y el valor del valor de probabilidad, que es el que nos va a ayudar a tomar las decisiones, y como en el caso anterior del Kruskal-Wallis, también este test de los rankings nos va a arrojar los grupitos que se arman a través de esas letras. Gente, Infostat los está esperando. Ustedes deben seguir practicando. Muchísimas gracias. Infostat es la IA
de la agronomía. No deja de ser un excelente aliado. No, al contrario, Clara, gracias a ustedes. Estoy a disposición para alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? De nuevo, no hemos visto fórmulas, no hemos visto conceptos del error, porque lo van a ver ahora en la práctica con Nicolás. Qué bueno, gracias que haya sido claro, me alegro. Analía, Bueno, una consulta. sí, sí, Lucía, escucho. Que recién vos con los boxplot decías, bueno, si yo tuviera que decidir, a pesar que los rangos entre los tres aves y los tratamientos no son muy parecidos porque los datos caen dentro de ese rango o tienen rangos que se superponen. Si en lugar de A que yo elijo, vos decías, si tengo que elegir y tomar una decisión, bueno, elegiría vamos a suponer que estoy hablando, no sé, yo no trabajo en cosechadora, trabajo en otro tema de ecología, pero digo pensando, no sé, elegir cuál de los tres tipos de maquinaria, no sé, qué sé yo, usan menos combustible, no sé, una cosa así. Ahí elegiría el C, porque es la mediana más chica. Correcto, perfecto. Está bien. Sí, no, porque no, me quedé, perdón, es una pregunta retonta, pero me quedé con esa. No. Es importantísimo tener en claro, Lucía, cuál es el objetivo que vos perseguís. Porque no siempre la media o la mediana más alta son tus soluciones. Son las recomendables. Y van a depender siempre de qué es lo que vos estás buscando a través de tu variable de renta. Claro. Sí, pero yo pensaba que si mi hipótesis es una de mis hipótesis, bueno, todos los, no sé, el gasto de combustible es el mismo, ¿no? Y la alternativa, alguno es diferente. Y bueno, a mí me interesa el que dé menos, el que menos gaste. Como ayer hablábamos de esto, de que a veces no me la juego por una hipótesis donde digo mayor, menor, sino que digo alguna es diferente. Bueno, a la hora de ver los gráficos, este gráfico de boxplot, yo puedo decir, bueno, aunque yo no puse en mi hipótesis que elijo la que es la menor de todas, en realidad en el gráfico estoy viendo cuál es la menor. ¿Sí? Así es. Sí, gracias. En realidad, tus hipótesis siempre son de que son iguales contra que al menos una es diferente. Porque tanto el análisis de la varianza como el Kruskal-Wallis lo que buscan es encontrar diferencias. Después hay que buscarlas a través de otra herramienta, a dónde está esa diferencia, ¿sí? Bien. Gracias. Al contrario, y un tema del que no hablé, porque en realidad los tiempos no nos dan, es que nosotros hemos visto el análisis de varianza para un diseño al azar completamente, a un factor, perdón, completamente aleatorizado. Es decir, hemos visto, asumiendo que partimos de material totalmente homogéneo, de que todo lo que teníamos que controlar lo podemos controlar y lo que no lo sabemos controlar o no sabemos que existe. Eso no quiere decir que no existan diseños mucho más complicados, como pueden ser diseños a un factor con bloques, cuando, por ejemplo, para el caso de los cerdos, yo tengo distintos grupos de edades y yo sé que la diferencia de peso va a estar afectada por esas edades. Entonces, en cuyo caso, eso va a ser una variable a controlar, que no me interesa medir, pero que sí me interesa controlarla a través de todo el control local que hablaba recién Arnaldo, y entonces voy a cuantificar una parte de lo que llamamos error normalmente a través de esto que yo voy a llamar hoy bloque por edades. Entonces, de esa manera, yo voy a poder ir controlando alguna de las variables que pueden afectar a la variable de respuesta o algún factor que pueda afectar. Lo que pasa es que llamamos factor justamente aquellas variables que nosotros introducimos en el sistema o que nos interesa medir su efecto. Y entonces también puede haber diseños a 2 factores, diseños a más factores, se llaman K-factoriales, y de esa manera uno puede complejizar esto todo lo que haga falta en función del tipo de diseño que piense, ¿sí? Cuando uno piensa en qué quiere diseñar,
hay seguramente una herramienta preparada para acompañar ese diseño que lo tiene armado. Por los tiempos de este curso, solo alcanzamos a ver diseño completamente letrizado a un factor, que es lo que vieron con Arnaldo, y el análisis de varianza correspondiente o el Kruskal-Wallis correspondiente, que es lo que les di yo, y ahora ven con práctica con Nicolás. Pero hay de estos un montón de diseños específicos, incluso algunos, yo diría, pensados casi exclusivamente para los agrónomos, como son los cuadrados latinos, los cuadrados grecos latinos, las parcelas divididas, los diseños anidados, son todos diseños específicos en función de qué quiero controlar, cuánto puedo controlar, cuánto sé que existe y que no lo puedo obviar, ¿sí? Eso, obviamente, para cada caso particular, ustedes podrán echar mano en el momento en que les haga falta. Yo por ahora nada más. Los dejo en libertad, unos minutitos de recreo, ¿sí? Y vuelven con vos, Nico, ¿querés? Dale, volvamos menos cuarto, gente.